¿Alguna vez escuchaste una historia tan poderosa que te dejó sin palabras y con un nudo en la garganta? Esta no es una leyenda, sino un relato bíblico que combina fe, obediencia y un juicio divino tan sorprendente que no podrás olvidarlo. Imagina esto: un profeta valiente enviado con una misión directa de Dios, una mentira mortal y un león que no solo ataca, sino que se convierte en símbolo de la justicia divina. Hoy exploraremos la trágica historia del profeta de Judá en el primer libro de Reyes, capítulo 13. ¿Qué harías tú si Dios te diera una orden que pone a prueba tu fe? La historia de este profeta comienza en un momento crítico de la historia de Israel, un periodo de caos espiritual y político que marcó el destino de toda una nación. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, conocido como Judá, bajo el liderazgo de Roboam. Este contexto es crucial para entender la importancia de la misión del profeta, porque no era solo una tarea personal, sino un mensaje de Dios en contra de la idolatría que había contaminado a su pueblo. El reinado de Jeroboam. Jeroboam, el primer rey del reino del norte de Israel, es una figura clave en esta historia. Su reinado comenzó con grandes promesas, ya que Dios le había entregado 10 de las tribus de Israel como parte de un plan divino para castigar a la casa de Salomón por su idolatría. Sin embargo, en lugar de liderar al pueblo hacia una relación renovada con Dios, Jeroboam tomó decisiones que lo alejaron del propósito divino, convirtiéndose en uno de los mayores símbolos de desobediencia en las Escrituras. Su mayor temor era que, al seguir adorando en Jerusalén, donde se encontraba el templo de Dios en el reino del sur, las tribus del norte volvieran a ser leales a Roboam, rey de Judá. Este temor lo llevó a idear una estrategia radical: reemplazar la adoración de Yahvé en Jerusalén con un sistema religioso alternativo en el norte. Fue entonces cuando mandó a construir 2 becerros de oro, declarando: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Estos ídolos se colocaron estratégicamente, uno en Betel, cerca de la frontera con Judá, y otro en Dan, al norte. La ubicación era práctica, pero también profundamente simbólica, marcando un quiebre con la tradición de adorar exclusivamente en el templo de Jerusalén. Además, Jeroboam designó sacerdotes que no eran levitas, una violación directa de las leyes de Dios, y estableció festividades religiosas propias, imitando las de Jerusalén, pero con un enfoque completamente idólatra. Estas acciones no solo desafiaron la autoridad divina, sino que institucionalizaron un sistema de idolatría que afectó al reino del norte durante generaciones. Aunque aparentemente pragmático, este acto de desobediencia marcó el inicio de una decadencia espiritual que finalmente conduciría a la ruina del reino de Israel. La misión divina del profeta de Judá. En medio de la crisis espiritual que vivía Israel bajo el reinado de Jeroboam, Dios envió a un profeta desde Judá con una misión clara y urgente. Este hombre, cuya identidad permanece anónima en las Escrituras, fue elegido para llevar un mensaje de juicio divino directamente al corazón de la idolatría: el altar en Betel. Su tarea era desafiar abiertamente el sistema religioso corrupto instaurado por Jeroboam y declarar la voluntad de Dios frente a toda la nación. La instrucción divina era específica. Debía viajar a Betel y profetizar contra el altar idólatra, anunciando su destrucción como señal del juicio de Dios. Este altar, que simbolizaba la rebelión del pueblo contra el verdadero Dios, sería quebrado para mostrar que el poder y la autoridad divina eran superiores a cualquier estructura creada por el hombre. Además, Dios le dio al profeta instrucciones personales claras: no debía comer ni beber en esa tierra, y debía regresar por un camino distinto al que llegó. Estas órdenes no eran solo logísticas, tenían un significado profundo. Simbolizaban la pureza y la separación de la corrupción espiritual del lugar, enfatizando la urgencia de cumplir la voluntad de Dios sin distracciones. Cuando el profeta llegó a Betel, se encontró con un ambiente hostil. Frente al altar, lleno de sacerdotes y cortesanos que apoyaban a Jeroboam, declaró con valentía: así dice el Señor, un hijo nacerá en la casa de David llamado Josías, quien destruirá este altar y sacrificará sobre él a los sacerdotes que han ofrecido incienso aquí. Mientras hablaba, una señal inmediata confirmó su palabra. El altar se rompió, y las cenizas se derramaron, dejando a todos atónitos. Era una demostración clara de que el poder de Dios no podía ser ignorado. La reacción de Jeroboam y el milagro en Betel. La proclamación del profeta en Betel fue un acto de valentía extraordinaria. Frente al altar idólatra y rodeado de los sacerdotes que Jeroboam había designado, sus palabras resonaron como un trueno. El juicio divino caería sobre ese lugar, y un rey llamado Josías destruiría los altares y eliminaría a los sacerdotes que servían en ellos. Pero fue el cumplimiento inmediato de la señal anunciada lo que desató el caos. El altar se rompió, y las cenizas que estaban sobre él se derramaron, dejando a todos boquiabiertos ante la demostración del poder de Dios. Y Jeroboam,
indignado y humillado frente a su corte, no pudo tolerar tal desafío. En un arranque de furia, extendió su mano hacia el profeta y dio la orden de apresarlo. Sin embargo, en ese mismo instante, ocurrió algo inesperado. Su mano quedó paralizada y seca, incapaz de moverse. La transformación fue tan repentina que los presentes quedaron aterrados. La mano del rey, símbolo de su autoridad, había sido tocada por el juicio divino, mostrando que ni siquiera un rey podía desafiar a Dios sin enfrentar las consecuencias. Atrapado en su impotencia, Jeroboam cambió su tono. Desesperado, rogó al profeta que intercediera ante Dios para restaurar su mano. En un gesto de misericordia, el profeta oró, y el brazo del rey fue sanado inmediatamente. Este milagro no solo restauró físicamente a Jeroboam, sino que demostró el poder del Dios de Israel para castigar y sanar según su voluntad. A pesar de lo ocurrido, Jeroboam no se arrepintió de sus acciones. Ofreció al profeta hospitalidad y recompensas, pero el hombre de Dios, obedeciendo estrictamente las instrucciones divinas, rechazó la oferta y dejó claro que no podía desviarse de la misión encomendada. Una oferta rechazada. Después del milagroso evento en Betel, donde la mano paralizada de Jeroboam fue restaurada gracias a la oración del profeta, el rey adoptó una postura completamente diferente. Su enojo dio paso a la gratitud, y en un intento de apaciguar al hombre de Dios, ofreció hospitalidad y una recompensa en su palacio. Para Jeroboam, esto era más que un gesto de cortesía. Era un esfuerzo por ganar el favor del profeta y, tal vez, recuperar algo de la autoridad moral que había perdido ante sus seguidores. Sin embargo, el profeta, firme en su misión, rechazó la oferta sin vacilar. Su respuesta fue clara y contundente. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería ni bebería en este lugar. Con estas palabras, reafirmó su compromiso con las órdenes de Dios, quien le había prohibido comer, beber o regresar por el mismo camino. Para él, aceptar la invitación no solo significaba desobedecer, sino también comprometer la pureza de su mensaje y misión. Este momento es clave para entender la integridad del profeta. A pesar de la presión de un rey poderoso, de las tentaciones materiales y de las posibles comodidades que se le ofrecían, su lealtad a la palabra de Dios permaneció intacta. Este acto de obediencia pública sirvió como un testimonio para todos los presentes, demostrando que su autoridad no provenía de él mismo, sino de Dios. El rechazo de la oferta también tiene un significado simbólico. Al no aceptar hospitalidad ni recompensas, el profeta marcó una separación clara entre la corrupción del sistema idólatra y la santidad de su misión. Fue un recordatorio de que la obediencia a Dios trasciende cualquier beneficio terrenal. El engaño del viejo profeta. Mientras el profeta regresaba de Betel, obedeciendo estrictamente la orden de Dios de no comer ni beber en ese lugar y tomar un camino diferente al de ida, un nuevo personaje entró en escena. Un viejo profeta que vivía en Betel. Este hombre, al escuchar sobre los milagros y la valentía del profeta de Judá, sintió la necesidad de conocerlo. Sin embargo, sus intenciones no eran puras. El viejo profeta, montando un burro, salió al camino y encontró al hombre de Dios descansando bajo un árbol. Con palabras amables, lo invitó a regresar a su casa para comer y beber. Pero el profeta de Judá, con firmeza, reiteró la orden divina. No debía detenerse ni aceptar hospitalidad en ese lugar. Sin embargo, el viejo profeta recurrió a una mentira peligrosa. Le dijo que un ángel le había hablado, instruyéndole a llevar al hombre de Dios a su casa para que comiera y bebiera. Aquí se presentó un momento crítico. El profeta de Judá, que hasta entonces había mostrado una obediencia inquebrantable, dudó. Tal vez la aparente autoridad del viejo profeta y su supuesta conexión con un ángel lo convencieron de que el mensaje era genuino. Así, cedió y aceptó la invitación, rompiendo las instrucciones claras que había recibido directamente de Dios. Mientras estaban en la mesa, disfrutando de la comida, la verdad salió a la luz de manera inesperada. Dios usó al mismo viejo profeta para pronunciar un mensaje de juicio. Por haber desobedecido, el profeta de Judá no completaría su viaje y no sería enterrado en la tumba de sus padres. El engaño se convirtió en una herramienta para demostrar las graves consecuencias de desviarse de la palabra de Dios. El juicio divino. Tras la revelación del viejo profeta, el profeta de Judá partió de su casa, consciente de que había desobedecido una orden directa de Dios. La gravedad de su error pesaba sobre él, pero lo que sucedió a continuación mostró que la desobediencia a Dios tiene consecuencias inevitables. Mientras viajaba por el camino de regreso, ocurrió algo inesperado y aterrador. Un león lo atacó y lo mató. Sin embargo, lo más sorprendente fue la escena que quedó ante los testigos. El cuerpo del profeta permaneció intacto. El burro que lo acompañaba seguía de pie a su lado, y el león no mostró interés en devorar ni al cuerpo ni al burro. Esta imagen impactante era más que un simple evento trágico. Era una señal divina que hablaba con claridad.
El ataque del león no era un acto de la naturaleza, sino un juicio directo de Dios. La presencia del león junto al burro y el cuerpo del profeta transmitía un mensaje. Este no era un ataque común, sino un recordatorio de que Dios cumple su palabra, tanto en bendiciones como en juicio. Los testigos que pasaron por el lugar quedaron asombrados ante la escena y llevaron la noticia a Betel. El viejo profeta, al escuchar lo sucedido, sintió remordimiento por su papel en el destino del hombre de Dios. Recuperó el cuerpo y lo enterró en su propia tumba lamentando: «¡Ay, mi hermano!». Incluso en su desobediencia, el profeta de Judá fue honrado, y su muerte se convirtió en una advertencia eterna sobre las consecuencias de desviarse de la palabra de Dios. Lecciones para hoy. La historia del profeta de Judá es más que un relato impactante. Es una enseñanza profunda sobre la importancia de la obediencia, el discernimiento y la fidelidad a la palabra de Dios. Aunque tuvo un comienzo lleno de valentía y compromiso, su trágico final nos recuerda que la obediencia parcial no es suficiente cuando se trata de cumplir con las instrucciones divinas. En una época donde muchas voces compiten por nuestra atención, esta historia resuena con fuerza al recordarnos la necesidad de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no. Una de las primeras lecciones es que la obediencia a Dios debe ser absoluta. El profeta recibió instrucciones claras, pero permitió que la mentira de otro desviara su camino. Esto nos desafía a reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos que las influencias externas nos aparten de lo que sabemos que es correcto? La obediencia a medias puede parecer insignificante en el momento, pero las consecuencias, como vemos en este relato, pueden ser enormes. Otra lección crucial es el discernimiento espiritual. No todas las personas que se presentan como portadoras de mensajes divinos están actuando en el espíritu de la verdad. Incluso el viejo profeta, que había tenido un llamado en el pasado, utilizó una mentira para convencer al hombre de Dios. Esto nos enseña a ser vigilantes, probar los espíritus y buscar confirmación directa de Dios antes de actuar. Finalmente, este relato subraya la misericordia y justicia de Dios. Aunque hubo juicio, el profeta de Judá fue honrado tras su muerte, mostrando que Dios valora nuestra dedicación, incluso en medio de nuestros errores. La historia del profeta de Judá y su encuentro con el león es un recordatorio impactante de que la obediencia a Dios tiene un propósito mayor, y la desobediencia puede traer consecuencias inesperadas. Nos desafía a escuchar la voz divina por encima de las influencias externas, sin importar cuán convincentes sean. ¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestra fe y nuestras decisiones hoy? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más historias profundas que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.